presentamos Mujeres infieles en la era franquista de Estela Manaut, aquí en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia, un nuevo trabajo de esta escritora valenciana que ha publicado Araña Editorial. Estela, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Presenta Mujeres infieles en la era franquista. ¿Qué encontramos en las tripas de este libro? Pues unos testimonios de mujeres que en una época que era bastante, o sea que la mujer realmente no tenía ningún papel protagonista, algunas se pudieron permitir el lujo, entre comillas, de tener un amante. Los hombres casi siempre pues tenían, bueno, muchas veces tenían un amante y eso era reconocido como algo hasta que tenía su gracia ¿no? Y era alabado, pero el que una mujer tuviera un amante era una cosa mucho más complicada. Y si se descubría que tenía este amante que había sido infiel, podía incluso, se jugaba a la cárcel, que le quitaran a los hijos y todo eso. Porque estaba penado. Estaba penado por ley, sí. Estaba penado. Sin embargo, estaba penado, pero era asumido desde el siglo XIX que se hiciera la otra, la mantenida, ¿no? Era algo que estaba asumido. No, pero eso son mujeres casadas. Sí. Todas esas son mujeres casadas que han tenido un amante. Realmente la novela es un poco frívola, bueno, son historias distintas, pero claro, no, son historias de mujeres que viven en una clase media alta, ¿no? Que eso no es concebible cuando hay problemas de tipo económico, de salud, ¿no? Entonces son mujeres que un poco ociosas, y lo curioso también es que he visto en todas las entrevistas que hice es que el rol de mujer de su casa, porque claro, hay que ver todo lo que la sección femenina les metía en la cabeza a las mujeres, ¿no? El cuidado al marido, bueno, hay unas cosas sobre cómo tiene que comportarse en la cama con el marido que es la monda, ¿no? Es increíble. Más que la monda, digamos que terrible y patético. No, ya, hombre, patético, claro, por decir algo lo de la monda, pero... pero bueno, estas mujeres que habían sido adoctrinadas para cuidar de su casa, nada más, cuidar de su casa, estudiar, rarísima la mujer que estudiaba. Luego es curioso porque con sus amantes reproducían los mismos roles de sumisión que con sus maridos, es decir, le lavaban la ropa, se la planchaban, le hacían la comida, en fin, etcétera, etcétera. Volvían a reproducir los mismos roles, ¿no? No era algo como un intento de libertad o de liberarse, sino luego reproducían exactamente los mismos roles que tenían en su casa. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro? Primero has tenido que documentarte mucho, claro. Has comentado que has tenido entrevistas y tal, pero sí. ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación? Bueno, a mí, como he vivido parte de esa época, pues, y fue una época difícil para la mujer, ¿no? Porque no teníamos ningún derecho, es decir, no podías ni abrir una cuenta corriente, ni podías salir de viaje sin el permiso ni comprarte un coche, no puedes hacer nada sin una firma de un hombre, tu padre, tu hermano o tu marido, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que también buscar cuando algunas mujeres sacaron los pies del plato en un momento en que era difícil y en qué circunstancias y por qué, y bueno, hablando con unos y con otros, pues al final pues te presentan a alguien y de las muchas entrevistas que hice, pues un resumen, que no son tantas, el libro no es demasiado amplio, pero bueno, las que eran para mí más interesantes y siempre se reflejan situaciones y momentos difíciles. ¿Y de ahí al proceso de escritura? ¿Ha sido costoso el proceso de escritura? No, para mí escribir es algo que me gusta, entonces cuando te gusta algo ya no es penoso, hombre, siempre es un poco excitante, ¿no? El darle y luego corregir, eso es lo más pesado, porque al final siempre, aunque corrijas un libro 500 veces, siempre hay algo que se escapa, ¿no? Mujeres infieles en la era franquista. Un anterior libro tuyo, me enamoré de un cura comunista. Sí, mira, sí, justamente... Historias al límite. No, pero eso es una historia real, ¿eh? Sí, lo sé. Eso es biográfico familiar. Esa biografía familiar. ¿En qué está trabajando actualmente Estela Manaut? Pues estoy, bueno, metida, ya sabes, que en varias asociaciones de mujeres. Muy activa, una animadora y por la lucha al feminismo. Defendiendo la figura de mi padre, eso sobre todo, por encima de todas las cosas, del pintor Manaut, que es lo más importante que he hecho en mi vida y lo que más satisfacciones me ha dado, ¿no? Y luego lo de escribir es también muy satisfactorio, pero es un poco más como complemento
al Museo Manaut, y al haber publicado libros de mi padre, he vuelto a publicar. Y un crecimiento personal también tuyo. Claro que sí, yo desde que me estoy ocupando más de la obra de mi padre y que he conseguido tantas cosas, yo me siento mucho mejor. Sí, tenía unos cuantos complejos de inferioridad, que esos que coges de niño, pero que los he ido arrastrando toda la vida. Pero ahora fuera. Pero ahora un poquito los he ido ya retirando, porque he tenido éxito con las cosas que estoy haciendo a favor de mi padre, ¿no? Entonces, que poco a poco se reconozca su figura me parece importante. De momento nos quedamos con estas mujeres infieles en la era franquista que has venido a presentar aquí a la Feria del Libro de Valencia. Estela Manao, un placer como siempre hablar contigo. Mucho éxito con los proyectos, tanto la parte de difusión y promoción de la obra de tu padre, del pintor Manao, como tu obra literaria. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.